Listo. Ya. Bueno, entonces aquí estamos midiendo el área que me da este plano en tamaño real. Recuerde que estamos viendo el plano CD, sí, es C, este plano verde de acá, CDLH, ¿sí? Entonces estamos llevando ese plano de tamaño real. Entonces es un plano inclinado frontal, necesito una vista auxiliar paralela al plano que está en filo en frontal, la vista paralela, proyecto el punto C, proyecto el punto D, proyecto el punto H, proyecto el punto L. ¿Listo? Con referencia, la anexa a esta auxiliar sería la superior. ¿Sí? O sea, las medidas las traigo de superior. ¿Sí está claro cómo sacamos este plano, cierto? Todos tienen claridad cómo sacamos este plano a tamaño real, o alguien no entiende ese procedimiento. Como para dejar claro hoy, de pronto hoy. Profe, Sí. a ver, yo no entiendo eso. ¿Me puedo explicar? A ver, Por favor. es que, mire, si usted regamos también, es que, pues para que no se nos enrede acá, voy a hacer lo otro acá, vamos a hacer, esa es como la ventaja de esto acá también. Que tenemos harto espacio como para dibujar. Entonces, si yo le pregunto a usted, bueno, ¿cómo se ve el plano CDHL en estas vistas, cierto? Entonces, vamos a quitar estos colores porque no necesitamos estos, sino que necesitamos es el plano CDHL, ¿cierto? Entonces, el plano CDHL es este, ¿cierto? Sí, este es el plano CDHL, que es este color verde. Sí, este plano CDHL se ve aquí así, ¿cierto? Este plano CDHL, ¿cómo lo ve aquí en frontal? ¿Cómo se ve ese plano aquí en frontal? ¿Quién me preguntó? ¿Quién fue el que preguntó? ¿Harvey? ¿O quién preguntó? Roberto. Roberto, listo. Roberto. Están denotados como puntos, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Como una línea. La línea CD la ve aquí como punto, ¿cierto? La línea CD. La línea HL aquí la ve como punto, ¿cierto? ¿Sí? Aquí la ve como punto. Entonces, este plano aquí se ve de filo. ¿Por qué se ve de filo? Porque el plano frontal está perpendicular. Es que tienen que revisar toda la información que yo les he compartido para que tengan claridad en ciertos conceptos, porque estamos hablando de planos. Si mi plano de proyección está paralelo al plano, pues lo voy a ver así, ¿cierto? Proyectado. Si mi plano está perpendicular al plano de proyección, lo voy a ver como una línea. Si el plano está, no está ni perpendicular ni paralelo, lo voy a ver deformado, ¿cierto? Deformado es que no se va a ver en el tamaño real. ¿Y qué es tamaño real? Tamaño real es que esto, digamos, si usted quisiera ver este plano, ¿dónde está el dibujo? ¿Dónde está aquí? Sí. Mire, ¿usted tiene este dibujo, Roberto? Sí, sí, señor. ¿Cierto? O sea, si a usted le dicen, este plano de proyección que yo estoy acá es un plano auxiliar, ¿cierto? Es una vista auxiliar que me permite ver el plano CEH, ¿cierto? Paralelo, ¿cierto? O sea, si yo me ubico acá y yo hago una vista auxiliar paralela al plano, cuando yo proyecte esos puntos de ese plano a esta proyección, lo voy a ver en tamaño real, ¿cierto? No lo voy a ver deformado ni más pequeño, lo voy a ver exactamente con las dimensiones. Entonces yo puedo coger una regla y medir la línea C y medir la línea H y medir la línea CH
y todas las voy a tener en longitud real y el plano obviamente va a estar en tamaño real, ¿cierto? Todas las líneas están en longitud real, el plano por eso está en tamaño real. Entonces, aquí lo vamos a ver proyectado como una línea, entonces este plano estaría perpendicular al plano frontal. ¿Cómo lo vemos aquí en esta vista? Entonces en esta vista vemos el plano si no tengo los puntos unidos. Bueno, este plano aquí lo voy a ver así, ¿cierto? Sí, así voy a ver esos dos planos. Sí, aquí lo voy a ver en superior, aquí en frontal. La proyección de este, como es un plano inclinado con respecto a frontal, entonces es deformada. La proyección del superior es deformada. Yo necesito ver ese plano de filo. Necesito ver ese plano en tamaño real, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el tamaño real de un plano? Entonces, el tamaño real de un plano, según lo que vemos acá, es que usted necesita que la vista auxiliar, ¿cierto? O sea, me he dicho, para ver el tamaño real de un plano, usted necesita que la vista esté paralela al plano. Recuerde siempre estos dibujos. La vista debe estar paralela al plano para verlo en tamaño real, ¿sí? Si lo ve como filo, es que la vista está perpendicular al plano. Entonces, en este ejercicio, si yo quiero ver ese plano en tamaño real, este es mi plano de filo, ¿cierto? Esta línea que yo tengo acá. Este aquí lo estoy viendo como filo. ¿Sí? Lo estoy viendo así. Entonces, según la teoría, para ver el tamaño real de ese plano, yo necesito una vista auxiliar que esté paralela a ese plano, ¿cierto? Necesito una vista auxiliar que esté paralela a ese plano. Entonces, la vista auxiliar la voy a ubicar. Para que no nos quede allá, voy a quitar estas cositas porque aquí sí de pronto me estorban. Para que no quede tanto dibujo. Entonces, ¿cómo puede hacer la vista auxiliar? Entonces, la vista auxiliar se la puede ubicar acá, por ejemplo, ¿cierto? Usted puede decir, voy a hacer la vista. ¿Cómo es la vista? Debe estar paralela a ese plano, ¿cierto? Es paralela a ese plano, es que usted se va a ubicar acá, ¿cierto? Aquí, ahí. Paralelo, ¿sí? Paralelo. También, ¿dónde la puedo ubicar? Bueno, entonces que yo tengo espacio en la hoja y la puedo ubicar acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cualquiera de esas dos vistas me sirve. Yo la puedo hacer acá o la puedo hacer acá. Me da exactamente lo mismo. Voy a hacerla acá para que de pronto no nos quede tan... Les voy a hacer... Voy a hacer las líneas de proyección. ¿Cómo son las líneas de proyección? Las líneas de proyección son paralelas. ¿Sí? Bueno, yo aquí tengo la escuadra, pues voy a utilizarla como para. Entonces, recuerde que las proyecciones que va a pasar a esta vista, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Así, ¿listo? Entonces, si se va a traer un punto desde allá, ¿cierto? Entonces, si yo voy a traer el punto C, entonces yo voy a ubicar la escuadra así, ¿cierto? Y voy a trazar la línea. Entonces, como ya tengo esta línea acá trazada, pues la voy a aprovechar. Entonces voy a traer punto C, punto D, y hago la proyección, ¿cierto? Quiero el láser. A veces sí es útil la escuadra. Bueno, ¿sí? Yo, pum, ubiqué la escuadra, proyecté el punto C y el punto D, ¿sí? Está torcida la escuadra, está torcida, ¿no? Aquí
por los grados se me mueve un poquito, ¿cierto? Entonces voy a ubicar la escuadra y voy a pasar el punto C y el punto H y L están ubicados en el mismo punto, ¿cierto? Sí. Listo. Aquí está mi vista auxiliar. Entonces le dice, no la voy a hacer para este lado como la hice en el dibujo, sino que la voy a hacer para el otro lado. Me da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a pasar las distancias, Roberto? ¿Los puedo tomar del plano superior? De la vista. O de lateral, exacto. Sí, O de porque, la lateral. Sí, porque exacto, las dos en porque relación. eso, entonces porque esta es una auxiliar a frontal, ¿cierto? Entonces esta es mi auxiliar, acá, auxiliar 1, esta es adyacente y las anexas son la lateral o la superior, da lo mismo. Aquí voy a seguir viendo profundidad. Listo, entonces voy a traer la otra escuadra y ya está como con recta. Entonces voy a tomar las de la lateral, por ejemplo. Entonces, desde la línea de referencia, ¿cierto? Yo voy a tomar el punto C, necesito el punto D, bueno, entonces voy a coger acá, punto C y punto D, ¿cierto? De acuerdo a estas distancias que yo tengo acá, porque allá pueden variar, ¿no? O sea, yo aquí tengo unas distancias, yo allá puedo tener unas diferentes, ¿cierto? Eso es como lo haya dibujado. Entonces, yo sé que de aquí, esta línea, al punto C, tengo 18. Entonces voy a tomar acá, voy a ubicar acá la escuadra y voy a medir en 18, voy a hacer un punto, ¿cierto? Un punto aquí, 15, 17, 18. Un punto ahí, ¿sí? Listo. Tengo un punto ahí, 18. Ah, bueno, no la muevo porque ahí también necesito la medida del punto D. La medida del punto D es 10, 20, 30, 40, 50, 62. Entonces, voy a ubicar otro punto a 62. Entonces se tiene que las medidas como raras. O sea, no sé, a mí esos laterales me dan un centímetro. Por lo que se supone Sí, que están alejados a un centímetro de la línea de sí, la... exacto. Es exactamente lo que yo les decía. O sea, las distancias ustedes pueden variar. De aquí a acá, ustedes pueden tener un centímetro. Sí, no. Pero lo importante que es que si yo tengo aquí 18, aquí también debo tener 18, ¿no? Esas distancias son las mismas. Mire. 15, 16, 17, 18, ¿sí? No importa. Bueno, el área sí daría igual. No, claro, da igual. O sea, es que esas, recuerden que, a ver, recuerde esto. No importa la distancia a la que usted coloque la vista auxiliar, ¿cierto? Si usted coloca la vista auxiliar acá, ¿cierto? Pues el plano no va a cambiar. Si usted lo coloca más cerca, no va a cambiar. Si usted lo coloca más lejos, no va a cambiar porque las proyecciones que tenemos son paralelas o perpendiculares al plano. Esas medidas cambian cuando es esto, ¿no? Si usted aleja o cerca, usted tiene ese tipo de proyección que es la cónica, el objeto sí se va a ver más grande o más pequeño a medida que lo aleja o lo acerca. Pero como tenemos este sistema que estamos viendo, que es el de proyección ortogonal o proyección paralela, no importa a qué distancia coloque esto, ¿sí? No importa. Por eso le digo que esta línea yo la puedo colocar acá o yo la puedo colocar acá. Si yo quisiera, la puedo colocar acá. Si yo soy súper ordenado y tengo unos Pues, trazos perfectos, la puedo colocar ahí al ladito. No importa. La distancia es lo mismo. El plano no va a variar. profe, ¿no podría agrandar un poquito la escuadra? Porque luego, ¿cómo sabemos si nos quedaron bien las áreas? ¿Cómo así agrandar? No, la medida de la... Ah, espere. Lo que Para usted me que dice es le que quede de U. es que... ¿Será que tengo diferente? Ah, claro. Ya entendí lo que usted me dice. Qué pena. Que la medida que tengo es diferente a la medida de La 40. profundidad debe ser de 30. Ah, claro. Bueno, sí, claro, ahí puede variar la medida. Ve, pero porque esas escuadras están más pequeñas. Qué raro. No, ya no habíamos hecho este.
¿Será que se me cambiaron las escuadras las medidas? Pero va a mirar una cosita acá. Sí, ya le entendí su... Porque ya lo habíamos hecho y yo no lo he hecho con estas escuadras. Aquí están. Porque esas escuadras sí están... Perdón, voy a hacer una línea acá de 1 centímetro. De 10. 0. No, sí, está bien. Sí, lo que tengo que hacer más pequeño es la escala del dibujo. Ya lo entendí. Bueno, entonces sí, es que como este dibujo no lo traigo a escala del otro lado, entonces lo que vamos a hacer es... ¿Qué quedará más fácil? ¿Agrandar la escuadra o agrandar el dibujo? Yo creo que agrandar la escuadra. Y después miramos bien. ¿Cuánto lo tienes? 45. Es que aquí me queda como aproximado, pero ya como para que nos quede igualito allá. 45. Ay, Dios. Nos crece aquí. Si es que como esto no es un programa de dibujo. Listo, ya lo entendí. Bueno, hagámoslo con esta también. Entonces, bueno, sí, claro, ya no la he entendido la idea, pero sí ya. Aunque lo que debo cambiar es la escala de dibujo porque pues la escuadra estaba bien, pero bueno, como para no demorarnos tanto, voy a hacer esto aquí con esto. Entonces, bueno, entonces este debe estar a 1 centímetro y este entonces a 35, ¿cierto? 35, listo. A 1 centímetro y a 35, está bien. Gracias ahí por el dato. Y este necesitamos pasar H y L. Entonces H está a 25 y L está a 35. Entonces, voy a colocar la escuadra acá. Y H a 25 y el otro a 35. Bueno, ¿sí? Entonces, listo, yo voy a dibujar ese plano que obtenemos ahí. Centros. ¿Sí? Entonces, ese plano es este plano en tamaño real, ¿cierto? Sí, entonces, diferente a este dibujo, pues lo único que es diferente es que es al contrario, pero el tamaño debería ser el mismo, ¿sí? Sí, sí, sí. El tamaño que yo saco acá, para el lado que lo saque, debe ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, es el mismo tamaño, o sea, ubique el plano hacia donde lo ubique, debe darme lo mismo. Listo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito sacar el área de este plano, ¿sí? Porque pues para eso hago esto. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Para obtener este plano en tamaño real y las áreas. ¿Cómo hice yo esto que les di a ustedes? ¿Cómo hice, para qué se hace esto? Para esto, ¿cierto? Si yo necesito construir este polledero,
¿cierto? ¿Cómo le saqué yo esos planos ahí? ¿Cómo obtuve yo esos planos? Pues con un procedimiento así, con un procedimiento donde yo necesito llevar cada uno de estos planos, yo necesito llevarlo a un tamaño real, ¿sí? Si no, no podemos armar la figura, ¿cierto? O sea, usted no podría armar la figura eh, teniendo este plano acá y sacando las medidas desde ahí, ¿cierto? Sobre el gráfico, ¿no? ¿Sí? Que de pronto usted utilice trigonometría o utilice, hay otras opciones que no son gráficas, ¿sí? Me refiero a que no son gráficas, que pueden, las pueden utilizar, claro, sí, lo pueden hacer de una manera diferente a una manera gráfica. Aquí estamos haciendo es un procedimiento gráfico, es un procedimiento que se llama geométrico y utilizando las bases de la geometría descriptiva pues para pasar algo que está en 3 dimensiones a 2 dimensiones. Para esto es que me sirve la geometría descriptiva. ¿Sí? Entonces, yo necesito hacer esto, ¿sí? Construir una figura de estas, pues lo que hago es esto. Ese es el procedimiento que yo utilizo para sacar esto. ¿Sí? Que ese procedimiento yo lo puedo, lo hago en un programa de estos, sí, pues obviamente yo lo hago en un programa de estos, pero el procedimiento es el mismo. Un programa de estos, las bases o los principios son los mismos. Listo, entonces, ¿qué hago yo acá? Entonces necesito trazar pues para que me quede fácil, pues puedo dividir este plano, ¿cierto? Lo puedo dividir en, en un rectángulo y en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y sacar las áreas sumadas. O sea, sumar este rectángulo me da 1 centímetro, ¿cierto? 1 por lo que tenga aquí. Mm, 25, 26, 27, 28, ¿sí? Entonces, el área de este rectángulo. Si ustedes tienen dudas en cuanto a áreas, pues hay una búsqueda en internet de áreas, ¿sí? Áreas de geométricas. Entonces, por ejemplo, del cuadrado, del rectángulo, ¿sí? Paralelogramo, del triángulo, círculo, un trapecio. Entonces, el rectángulo me dice que es lado por lado, igual que el. Entonces, aquí tengo 28. A mí me dio 28. ¿Cómo? A mí me dio 28. ¿Sí? Sí. Aquí Sí, a mí sería también me dio lo mismo. 28 por 10. Y obviamente este triángulo sería... sería 15, más o menos 15, bueno, siendo muy exactos, 15.5. Entonces aquí sería la base, que sería 15.5 por, o sea, sería 28 dividido 2, ¿cierto? Y sumamos esas dos áreas. Y esa nos da el área de esa figura, ¿sí? Aquí haría 21.7, 217. Y esta más... Profe, ¿no sería 15 exactos? ¿Cómo? ¿No sería 15 exactos?
Sí, debería ser 15 exactos, sí. De pronto aquí. Lo que pasa es que yo creo que la inclinación de la línea que hizo en la mitad no está totalmente Mm, perpendicular. Creo sí, que debería ser 15 exactos, sí. debería Pongámoslo ser aquí 15. exacto. No, sí, para que no nos confundamos ahí con tanto. Más 280, sí. Estoy trabajando en milímetros, entonces serían milímetros cuadrados. Muy bien. Bueno, no sé cómo hacer el 2 pequeñito. Entonces, esto lo hacemos, bueno, uno para hallar tamaños reales de un plano y dos para tener áreas. ¿Lo puedo hacer por trigonometría? Sí. Pero como estamos en geometría descriptiva, lo hacemos gráficamente. En el plano oblicuo, ¿qué pasa en el oblicuo? Entonces, para como volver a ver esto, en el plano oblicuo, ¿qué pasa? En el plano oblicuo, pues yo no tengo en ninguna de las vistas principales, lo tengo como filo. Entonces, como el procedimiento o lo que yo necesito es tener una vista paralela al plano para poderlo ver en tamaño real. Entonces, yo lo primero que necesito es llevar este plano, que estoy viendo aquí como oblicuo, llevarlo a una vista donde lo vea en filo, para luego hacer otro auxiliar paralela al filo. La teoría me dice que para ver un plano de filo, yo necesito ver una de las líneas que están contenidas dentro del plano como punto. ¿Sí? Entonces, para recordarles eso. Entonces, ¿por qué estoy viendo aquí el filo de este plano? Porque la línea HE yo la estoy viendo como punto. ¿Sí? Aquí HE la veo como punto. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el que hicimos, la línea CD se ve como punto, la línea HL se ve como punto. Entonces, cuando yo veo una línea como punto, en esa línea voy a ver, en esa vista voy a ver el plano de filo. Siempre, siempre se cumple. Es como un teorema de descriptiva. Si yo estoy viendo una de las líneas del plano como punto, yo en esa vista voy a verlo de filo. Puede ser las líneas que conforman el plano o una de las líneas contenida dentro del plano. Después vamos a ver más adelante cuando estén viendo vertical lo de rombo y lo de pendiente, que puede aplicar para, que se puede, cómo se aplica ese teorema a un plan, a una de las líneas que no esté en longitud real. Entonces, para verla como punto, en la vista anterior, la vista está en longitud real, ¿sí? Entonces aquí CH está en, perdón, HE está en longitud real, aquí está en longitud real, aquí la veo como punto. Si ustedes revisan ese ejercicio que hicimos, aquí CD está como punto, porque aquí CD está en longitud real. CD está aquí en longitud real, está perpendicular a la vista frontal, entonces la vamos a ver como punto. LH está aquí en longitud real, aquí está como punto. ¿Sí? ¿Más claro, Roberto? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más?
Bueno, entonces vamos a ver unos conceptos finales que se conocen como, como determinación de la línea, ¿sí? O cómo definimos nosotros la línea. Entonces, la línea se define como la distancia más corta que existe entre dos puntos, y aunque existen puntos infinitos sobre ella, solo es necesario designarla con sus dos extremos, ¿cierto? Entonces, una línea siempre se define por los dos extremos. Cuando hablamos de determinación de la línea, la línea se determina en el espacio conociendo los siguientes componentes. Entonces, es como hablar de cómo puedo, es como si yo necesitara decirle a otra persona, bueno, esa línea en el espacio tiene las siguientes, posee los siguientes elementos, ¿cierto? Entonces, lo primero, la longitud, que es la distancia real entre sus extremos. Entonces, cuando yo necesito determinar una línea, pues lo primero que yo voy a hablar es de longitud, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide esa línea? Esa línea mide tanto, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de longitud, pues necesito determinar la distancia real, ¿sí? ¿No? ¿Cuánto es la distancia real de esa línea? También necesito definir el ángulo de inclinación, ¿sí? Que es el ángulo que forma la recta respecto al plano de apoyo. Entonces, ¿qué ángulo forma la recta con respecto al plano de apoyo? El plano de apoyo siempre es la línea de tierra, la que nosotros tomamos como piso, ¿cierto? Entonces, la línea va a tener una inclinación en el espacio. Y lo último es la dirección, que es el rumbo de su proyección en el plano de apoyo respecto al sistema cardinal, ¿cierto? Entonces, respecto al sistema que nosotros veíamos ahorita. Nosotros el sistema cardinal lo podemos hacer equivalente con nuestro sistema cartesiano, ¿cierto? Entonces, existe una relación que es equivalente. La línea norte-sur coincide con el eje Y, la línea oriente-occidente coincide con el eje este y oeste, o oriente-occidente. Entonces, como veíamos en el punto, por ejemplo aquí, hablando del punto, pues yo puedo determinar un punto a través del sistema cardenal, ¿sí? Entonces yo puedo decir el punto PQ, perdón, se encuentra 20 milímetros al norte, ¿sí? 42 milímetros al oriente. Entonces, cuando yo puedo determinar, además de hablar de derecha a izquierda, de arriba y abajo, de adelante y atrás. Entonces, ese sistema cardinal es el que nos va a permitir definir la dirección. Entonces, en este dibujo que les muestro acá, ¿cierto? Yo tengo una línea AB en el espacio, ¿sí? Esta línea AB en el espacio, si yo lo proyecto sobre el piso, la voy a ver, su proyección más corta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación que forma la línea AB con respecto al plano de apoyo, pues hace que se vea más corto. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la longitud real de esa línea, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando un plano de proyección, ¿cierto? Que esté paralela a la línea, ¿cierto? Y allá la proyecto y ahí yo puedo medir cuánto mide esa línea. Entonces, yo puedo determinar cuánto mide esa línea. Entonces, ese plano de apoyo siempre va a estar perpendicular, ¿cierto? A la línea de proyección. Entonces, en esa vista auxiliar que yo estoy haciendo, tengo la línea proyectada en longitud real. El ángulo de inclinación lo voy a determinar con el plano de apoyo, ¿cierto? Entonces, este plano de apoyo, esta línea que está acá, esta roja, debe estar paralela al plano de apoyo. Entonces, ahí yo puedo determinar cuál es este ángulo, ¿sí? Cuál es este ángulo que tiene la línea. Entonces, eso me determina el ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación siempre lo vamos a ver con respecto a la línea de tierra, siempre. Y la dirección, es decir, si la línea va hacia el norte, si va hacia el este, si va hacia el noroeste, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inclinación, hablamos de pendiente, y cuando hablamos de dirección, hablamos de rumbo, ¿sí? Entonces, el rumbo lo voy a determinar sobre el plano de apoyo. Yo coloco los ejes cardinales, en este caso norte-sur, coincide con la línea con la línea Y, ¿sí? Entonces aquí estaría Y, y el oeste-este coincide con la línea X, ¿sí? Entonces ese es como el dibujo. Vamos a verlo sobre, bueno, esto es una
manera de hallar la longitud real de la línea, ¿sí? Entonces aquí les explico más concretamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, o cuál es el procedimiento que utilizamos para hallar la longitud real de la línea. Tengo una línea AB, ¿cierto? Aquí no está en longitud real, ni aquí tampoco. ¿Qué voy a hacer? Una proyección auxiliar paralela a la línea para aquí hallar la longitud real. Los puntos que pasamos acá al auxiliar 1 son los de la frontal. Si yo hago una vista auxiliar perpendicular a la línea que está en longitud real, en esta vista la voy a ver como punto, ¿sí? Y si yo hago una auxiliar de cualquier manera con respecto a ese punto AB, aquí voy a ver también la longitud real de la línea, ¿cierto? Es obvio, porque yo estoy pasando las medidas de esta anexa a esta anexa, entonces la línea va a estar en longitud real. Dice, una línea se proyecta en verdadera, bueno, hablemos aquí de longitud real porque es que estos conceptos los saqué de un libro y pues era como español, ellos hablan de verdadera magnitud, pero bueno, eso es un sinónimo. La línea se proyecta en longitud real cuando dicha proyección es igual a la longitud real que existe. Ah, bueno, qué pena, es que aquí estábamos hablando de, bueno, la asociación. Dejémoslo aquí, verdadera, para que no nos quede repetido ahí, verdadera magnitud, ¿de qué estamos hablando? Cuando dicha proyección es igual a la longitud real que existe entre sus extremos, ¿cierto? Esto es debido a que todos los puntos de la recta se encuentran equidistantes al plano de proyección. Entonces, aquí le tengo en longitud real porque todos los puntos que estoy proyectando ya están equidistantes a la línea que estoy trasladando. Entonces dice, toda recta paralela a un plano de proyección se proyectará en verdadera magnitud. Entonces, toda recta paralela a un plano de proyección se proyectará en verdadera magnitud. Toda vista adyacente a una recta proyectada como un punto proyectará la verdadera magnitud de la recta. Entonces, toda vista adyacente, esa es una auxiliar, a una recta proyectada como punto, entonces aquí la proyectamos como punto, proyectará la verdadera magnitud de la recta. Todo plano de proyección perpendicular a una recta proyectada en verdadera magnitud proyectará dicha recta como un punto. ¿Listo? Son como teoremas. Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, la verdadera magnitud de una recta se puede determinar también aplicando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, yo puedo hacer esto que estoy haciendo gráficamente, yo lo puedo hacer pues, a partir de un procedimiento trigonométrico, ¿cierto? De un teorema que es el teorema de Pitágoras. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, pues, entonces yo puedo determinar cuál es la verdadera magnitud de esa línea, ¿cierto? Si yo tengo los dos catetos, si yo tengo el cateto de altura o yo tengo el cateto del piso, o bueno, si yo tengo los dos catetos y están formando un ángulo de 90 grados entre ellos, pues yo podría determinar cuál es la longitud real de esa hipotenusa, ¿sí? Pero como estamos en descriptiva, pues el procedimiento va a ser gráfico. Bueno, cuando hablamos de ángulo real de inclinación de una línea, estamos hablando de pendiente. Entonces, una línea posee inclinación o pendiente cuando el ángulo que forma dicha línea respecto al plano de apoyo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Significa que existe un diferencial de cota entre sus extremos. Y a su vez existe un diferencial de distancia o diferencial de alejamiento. Acuérdense que estamos aquí hablando de diferencial. Eso está aquí en este documento. En el anterior, ¿cuál es el que está? En el documento que empezamos a hablar de punto, ¿sí? Entonces hablamos de cota, perdón, de distancia, es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano lateral derecho. Hablamos de cota, es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano superior. Y hablamos de alejamiento, es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano frontal. Entonces, eso se llama alejamiento, eso se llama cota y eso se llama distancia. Entonces, aquí hablamos de cuando existe un diferencial de cota entre sus extremos, o sea que diferencial de cota
es esto, un diferencial de cota, o sea que los dos puntos extremos de la línea pues están a una distancia diferente del piso, en este caso pues del plano superior. Y a su vez existe un diferencial de distancia o diferencial de alejamiento. ¿Sí? Entonces, cuando existe un diferencial en uno de sus extremos, pues va a haber un ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación de una línea se aprecia en una vista de alzada donde la recta se proyecta en longitud real. Entonces, siempre el ángulo de inclinación de una línea lo vamos a ver en una vista de alzada, o sea, en una vista que esté adyacente a superior, ¿cierto? Todas las vistas adyacentes a superior son vistas de alzada. Una vista de alzada es donde yo puedo observar la altura, donde puede haber el piso como una línea. La pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo que forma una recta respecto al plano de apoyo y se puede calcular mediante la función tangente, ¿cierto? Entonces la tangente aquí está del ángulo, ¿sí? Yo puedo hallar, perdón, el ángulo de inclinación a partir de la función tangente, ¿sí? Diferencial de cota sobre diferencial de distancia y ahí puedo hallar el ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, tengo el ejemplo gráfico, ¿sí? Y pues cómo podría hallar ese ángulo de inclinación con la función tangente. Entonces, por ejemplo, esta línea AB, ¿cierto? Tiene un diferencial de cota, o sea, de altitud, de A con respecto a B de 23. Diferencial de alejamiento, diferencial de alejamiento. Entonces, yo debo tener en cuenta dos elementos que se deben cumplir para poder medir la pendiente, ¿cierto? Entonces, no les anoté eso acá. Bueno, sí, entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta para medir una pendiente es que yo la debo medir cuando la línea está en longitud real. ¿Sí? Es lo primero, en el gráfico. Lo segundo es que solamente la puedo medir en vistas de alzada, o sea, o vistas de altura. ¿Sí? Entonces yo no puedo coger, digamos, esta línea B y venir aquí y medir el ángulo que hay de inclinación con respecto a este plano de apoyo. ¿Por qué? Porque no se cumple una de las dos condiciones. Entonces siempre se deben cumplir las dos condiciones. Que la línea esté en longitud real y que la línea esté en una vista de altura. Entonces, por ejemplo, aquí cumpliría una condición que es que está en una vista de altura, pero no cumple la condición de que la línea está en longitud real. ¿Por qué sé que la línea no está aquí en longitud real? Porque no está, esta proyección no está paralela, ¿sí? En la vista adyacente. O sea, la línea AB en la proyección adyacente no está paralela al plano de proyección. Entonces, esta línea AB no está aquí en longitud real. Aquí tampoco AB está en longitud real. Aquí tampoco AB está en longitud real, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Hallar la longitud real de la línea. ¿Cómo hallamos la longitud real? Pues como ya lo venimos haciendo, una paralela, ¿sí? Una línea paralela a la línea AB. En esta vista auxiliar voy a tener la longitud real de AB. Esta vista auxiliar que yo estoy haciendo es una vista auxiliar a superior. Todas las vistas adyacentes a superior, ¿sí? Son vistas de altura, o sea, es una vista donde puedo seguir observando la altura. Entonces, cualquier vista adyacente a superior es una vista de altura. Entonces, aquí se cumplen las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Longitud real de la línea y vista de alzada o de altura. Entonces, ahí sí puedo llegar y tomar el ángulo. ¿Listo? Si yo hago la función tangente, entonces, la función tangente en este caso para hallar el ángulo de inclinación sería la diferencial de cota, que en este caso es 23, sobre la diferencial de distancia, ¿sí? Que es 42. Y hago el despeje del ángulo. Entonces el ángulo es de 28.7 como para ser exacto, ¿sí? Si lo mido con el transportador, pues como lo estamos trabajando en geometría, pues vamos a hacerlo gráficamente. La línea, la inclinación
o la pendiente, ¿cierto? Yo la puedo expresar en grados o la puedo expresar en porcentaje. ¿Listo? Entonces, yo la puedo expresar en grados, que es cuando lo estamos sacando con el transportador, o la puedo expresar en porcentaje, ¿cierto? Entonces, ustedes han escuchado que hay pendientes del 15%, del 12%. Entonces, yo puedo convertir esos grados a porcentaje. Tengo dos maneras, o haciendo una conversión, ¿cierto? O haciéndolo con la escuadra. Entonces dice, si yo utilizo el transportador, pues simplemente lo mido en grados, ¿cierto? En el segundo caso se debe considerar una relación entre el diferencial de cota que existe por cada 100 unidades horizontales. El objetivo consiste en dibujar un triángulo rectángulo de tal forma que la verdadera magnitud de la línea quede en la hipotenusa y se plantea un cateto adyacente equivalente a 100 unidades, o pueden utilizar otra escala si es necesario. Al final se mide la longitud del cateto opuesto resultante en dicho triángulo para expresar la pendiente de la línea en porcentaje. ¿Sí? Entonces, el ángulo lo puedo medir o en grados o puedo establecer una equivalencia que es en porcentaje. Entonces, ¿cómo va a ser la equivalencia en porcentaje? Con la escuadra, pues yo voy a medir unas unidades en la altura y unas unidades en la horizontal. Y lo voy a multiplicar por 100. Entonces, en este caso que estamos aquí viendo, entonces la pendiente de porcentaje sería unidades que hay sobre la vertical, 62.4, o sobre la altura. Unidades que hay sobre la horizontal, bueno, voy a tomarla siempre en una escala que es de 10, o de 100, o de 1000, ¿cierto? Y lo multiplico por 100, y eso me da la escala, la pendiente en porcentaje, ¿sí? Si yo quiero pasar el porcentaje a grados, pues existe una función que podría ser la función de arco tangente, que es convertir este porcentaje a grados. Entonces, este porcentaje equivalente en grados lo puedo hacer mediante la función tangente. O al revés, pasar grados a porcentaje. Entonces es lo mismo, si yo tengo el 31 grados o 32, pues puedo pasar eso a su equivalente en porcentaje. Ahorita hacemos un ejercicio ahí como para que nos quede claro. Vamos a ver cómo primero la teoría de todo esto. Y finalmente, vamos a hablar de rumbo, ¿sí? O orientación. Entonces, cuando hablamos de orientación, es la dirección de la línea. Es el ángulo formado por la proyección de la línea en la vista superior respecto a la línea norte-sur, que tomamos como referencia, ¿cierto? El ángulo estará comprendido entre 0 y 90, y la dirección que toma la recta define el cuadrante o eje del sistema cardinal. Si el ángulo es agudo, se debe expresar el valor de dicho ángulo en medio de las unidades de las iniciales del cuadrante en el que se dirige la recta. Si el ángulo es 0 grados, entonces la recta posee una dirección igual a norte o sur. En cambio, si es de 90, la recta posee una dirección igual a oriente o occidente. Entonces, el rumbo siempre va a estar en un cuadrante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí, el rumbo, la línea AB. El rumbo lo va a expresar, va a ser entre 0 y 90. Si ya es mayor de 90, pues entonces se va a pasar al otro cuadrante, ¿sí? Entonces está entre 0 y 90. ¿Qué necesito para medir el rumbo o la orientación de una línea? Simplemente ubicar el eje cardinal en la vista superior. La línea norte-sur va a ser coincidente con el eje Y, la línea este-oeste va a ser coincidente con el eje X. Entonces, la línea AB, ¿sí? La línea AB, en este caso, dependiendo como yo haga la anotación. Si yo digo rumbo de la línea AB, entonces de A hacia B, entonces el rumbo de la línea lo vamos a tomar de A hacia B, ¿sí? O sea, como en ese sentido. Va a estar en el cuadrante sureste, ¿cierto? Y siempre lo vamos a medir primero con respecto al eje Y, o sea, con respecto al eje norte-sur. Entonces, AB va hacia allá, entonces va hacia el sur,
este, y el ángulo lo vamos a tomar siempre con respecto a la línea norte-sur. Si la notación es al contrario, si me dicen el rumbo de la línea BA, entonces pues el sentido es hacia allá y va a estar en el siguiente cuadrante, que sería noroeste. Los grados son los mismos, va a ser 56 grados, pero con dirección noroeste. Entonces vamos a hacer este ejercicio con el ejercicio que tenemos, ¿cierto? Y vamos a hallar las pendientes y los rumbos de las líneas que nos plantean ahí. Bueno, entonces para que vayan anotando, van a hacer una casilla de rumbo y una casilla de pendiente y vamos a mirar cómo lo sacamos. Bueno. Vamos a hablar primero de pendiente, que es como más sencillo. Entonces el concepto de pendiente es la inclinación que tiene la línea con respecto al piso, siempre, siempre, siempre la inclinación que tiene la vista con respecto al piso, la línea, perdón. Entonces, las líneas horizontales solamente no tienen pendiente porque no hay un diferencial de distancia, si los dos puntos están a la misma altura. Entonces, por ejemplo, la línea CD, la línea JK y la línea EH, los puntos están a la misma altura del piso, entonces es una línea que no tiene pendiente, su pendiente es 0. Las líneas verticales, pues tienen pendiente 90 grados. ¿Sí? Las líneas inclinada frontal, inclinada de perfil y oblicua sí tienen pendiente. Siempre esos, pues sí, o sea, están inclinadas con respecto al piso y la oblicua tiene un diferencial de distancia, un diferencial de cota y tiene un diferencial de distancia. ¿Sí? Entonces, esas líneas pues van a tener pendiente. Entonces, vamos a hallar la pendiente de la línea ME. Es donde está la línea ME. Vamos a buscarla acá. ME está... ¿Cierto? ME está acá. ME está acá. Y ME está acá. ¿Sí? Entonces, ahí está la línea ME. ¿Sí? Entonces me dicen que para poder medir la pendiente o la inclinación, debo tener en cuenta dos condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos condiciones? Que la vista, la línea, perdón, esté en longitud real. Y la segunda condición, que esté en una vista de altura. Entonces, la línea ME cumple las dos condiciones aquí en esta proyección frontal. Está en longitud real y está en una vista de altura. Entonces, aquí podemos medir la pendiente. Aquí vamos a utilizar el... pero bueno, aquí no tengo las escuadras, pero lo hacemos en el otro lado. Para que no dañar este. Vamos a hacerlo en el de la clase. Aquí en este que tenemos las escuadras.
Bueno, entonces lo puedo hacer con el transportador, ¿cierto? Lo puedo hacer aquí con el transportador y tomar el ángulo. ¿Cómo voy a utilizar el transportador? Entonces lo voy a utilizar, bueno, este que es como una escuadra. Que no sé, esa buena escuadra. Bueno, ustedes ven que esto acá, yo le coloqué a esta escuadra norte, este y oeste, ¿sí? Aquí esta escuadra como para guiarnos para lo de los rumbos. Y aquí, bueno, tiene un transportador con grados, ¿se ven? Aquí tiene un transportador con grados. Entonces, ¿cómo voy a ubicar mi escuadra? El punto 0 lo voy a colocar aquí, ¿cierto? En el inicio de la línea. Y aquí me indica la inclinación, ¿sí? Entonces aquí dice 10, 20, 30, 31, 3, 4, 5, 36, 37, ¿sí? Más o menos. 37 grados de inclinación. Entonces, línea ME tiene 37 grados de inclinación, ¿sí? Inclinación. Entonces, yo esa inclinación la debo decir si es descendente o ascendente, ¿sí? Entonces, la línea es descendente cuando va desde la parte superior hacia el piso. Y la línea es ascendente cuando va desde el piso hacia el pecho, ¿sí? Entonces, esta línea, ¿qué me da digamos, el orden? La notación, ¿cierto? Si a mí me preguntan ME, ¿qué sería? Ascendente. Pero si a mí me preguntan M sería descendente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la pregunta, pues yo voy a colocar. Entonces, si me preguntan ME, perdón, ME sería positivo, 37 grados positivo. Vamos a colocar un signo más para es ascendente. Y negativo, 37 grados es descendente. Cuando va, es negativo cuando va descendente la línea. Entonces, si es ascendente o descendente, depende de el orden con el que se pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces, eso sería. Entonces, la línea ME tendría una inclinación de 37 grados positivo si es ME y negativo si es EM. Bueno, ¿cómo sacamos el porcentaje con las escuadras? ¿Sí? Entonces, el porcentaje con las escuadras me dice que yo debo tomar una escala, ¿cierto? Entonces, mi escala, ¿cuál puede ser? Una escala que puede ser de 10 o de 100 o de 1000.
Entonces aquí con su escuadra ustedes van a colocar, eso es con la escuadra, ¿listo? Pero mire que ya podemos, de acuerdo a la función arco tangente, nosotros podemos convertir estos grados de una vez a porcentaje. Pero para que vean gráficamente cómo es. Entonces gráficamente cómo es. Sobre la horizontal, porque recuerde que esta es la horizontal, este es el piso. Sobre la horizontal vamos a tomar 10 y acá vamos a hacer una línea vertical. ¿Sí? Esa línea vertical, aquí tomamos 10 unidades, 10 milímetros, en este caso 10 unidades, y vamos a medir cuánto hay sobre la vertical. Sobre la vertical hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 más o menos, ¿sí? Casi 8, ¿cierto? Entonces, estos 37 grados en porcentaje equivalen más o menos a un 75%. ¿Sí? Esa sería, porque son sobre la horizontal tenemos 10 unidades, sobre la vertical tenemos, haciendo la aproximación, 75 y multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces cerramos tantos archivos porque después me confundo con tantos archivos. Ay, Dios. Barra aquí con eso. Sí, entonces para sacarla en porcentaje es unidades de altura, ¿sí? Que en este caso es, la altura es, Dios, estoy confundido con estas cosas. 75, perdón, está al revés, perdón. Sobre 10 por 100. Entonces nos da una. Profe, no sería 7.5 dividido en 10. 7.5, sí, pues yo lo paso a. Pues es que yo estoy trabajando en milímetros, pero bueno. 7.5. Sí, por ¿Listo? eso, milímetros. Entonces sería 100 por 100, nos da 75% la pendiente porcentaje. Si ustedes podrían también convertir esta, si la tenemos en grados, entonces por ejemplo si tenemos en grados, esto de acá me dice que 37. ¿Sí? Entonces si tengo los grados utilizando arco tangente, podría, digamos, pasar grados a porcentaje, ¿cierto? Mediante esta fórmula. ¿Sí? Tengo la pendiente en porcentaje sobre 100 por el arco tangente, entonces
tangente de 37 grados por 100 me daría la pendiente porcentaje. ¿Listo? Entonces, si paso de grados a porcentaje, pues si tengo la podría hacer como hacer la conversión, ¿cierto? Pero pues la idea también es que la sepan hacer gráficamente. Gráficamente es que van a utilizar una escala de 10 unidades sobre horizontal, van a medir cuántas hay en la vertical y convertimos eso a porcentaje, ¿sí? ¿Cuáles son los otros? Es que tengo una cantidad de archivos abiertos, pero Dios, ese rep que no era. Voy a traer la tablita por acá. Vamos a ver. Bueno, entonces yo coloco aquí 37 grados positivo porque me están diciendo que es de MA. Si la quiero hacer su equivalente en porcentaje sería 75%. ¿Sí? Entonces la escala, la inclinación o la pendiente la podemos dar en grados o en porcentaje. La línea LK. Vamos a hacer la línea LK. LK es esta. LK es esta aquí, esta línea. Y LK es esta línea. ¿Sí? Entonces es una línea que es inclinada, pero de perfil, ¿cierto? Inclinada de perfil. Aquí está en tamaño real, en longitud real, perdón. Aquí está como línea, aquí está como línea, aquí está en longitud real. Entonces, esa línea, ¿dónde medimos la pendiente? Entonces la pendiente la medimos en la lateral. Cumple las dos condiciones. Está en longitud real y está en una vista de altura. Entonces, si la vamos a hacer en grados, entonces los grados siempre los medimos con respecto al piso. Entonces, esta línea es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, casi 72, ¿sí? Sería como la inclinación de esa línea. Entonces, en este caso es 72 grados negativo. ¿Por qué? Porque me están diciendo de L a K. L, este es el techo y este es el piso. Es como si viniera descendente la línea. Entonces, por eso coloco 72 grados negativo. Si quiero hallarla en porcentaje, entonces en porcentaje voy a colocar, bueno, este aquí tiene, ¿cuál es mi horizontal? Mi horizontal es esta. Sobre esa voy a medir 10 unidades. Y sobre esas 10 unidades yo voy a trazar una vertical, ¿cierto? Entonces, 10 unidades y la vertical es esta. Si no se cruza con la línea, entonces lo que hago es hasta que se cruce, ¿cierto? Bueno, más o menos sería por ahí. La vertical tiene 10, 15, 16. ¿Sí? Entonces mi escala en porcentaje sería 160%. Entonces este 72
Equivalente en porcentaje más o menos es 160%. Sí. Si quieren lo comprueban ustedes con la fórmula. Es que no tengo aquí... Ah, bueno, sí, aquí tengo este, pero ya lo miramos. En esta calculadora tengo. Sí, entonces aquí dice que si tengo 72 grados, entonces la tangente de 72 por 100 me daría la pendiente en porcentaje. Que es más o menos 160%. ¿Listo? La pendiente de la línea oblicua. Bueno, entonces la oblicua ya la habíamos hallado por acá varias veces. De la línea oblicua. Para no volverlo a hacer, porque me pereza hacerlo otra vez. Aquí tenemos... Bueno, entonces, la línea oblicua, bueno, vamos a hacerla, acá señalarla con otro color. La oblicua está... CH. Bueno, CH es esta. CH es esta. Y CH aquí es esta. ¿Cierto? Entonces es una línea oblicua. Entonces, la línea oblicua en ninguna de las proyecciones principales se ve en longitud real. Entonces, siempre vamos a necesitar una vista auxiliar donde está la proyección de la línea para hallar la longitud real. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar una proyección paralela. Ah, pero bueno, aquí el problema es como la distancia que yo tomé. Entonces, esta vista auxiliar está paralela. Te la voy a sacar aquí en ladito. Espere, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces aquí estamos proyectando el punto C. Estamos proyectando el punto H y C. Sí, estamos proyectando el punto C y el punto H. Y aquí estamos hallando la línea CH en longitud real. ¿Sí? Aquí cumplimos dos cosas para poder ver la pendiente. Toda vista auxiliar a superior, toda vista adyacente a superior es una vista de altura. Entonces, esta es una vista de altura. Entonces ya tendríamos la primera condición para poder medir pendiente. Y la segunda condición es que la línea esté en longitud real. Entonces ahí cumplimos las dos condiciones. Vista de altura y la línea va a estar en longitud real. Entonces aquí CH va a estar en longitud real.
Entonces ahí podemos medir la pendiente. ¿Cómo medimos la pendiente en una vista auxiliar de esas? Entonces ubicamos la escuadra. Aquí buscamos cuál es la horizontal, ¿cierto? Entonces ubicamos la escuadra paralelo a la horizontal. ¿Sí? Ahí ubicamos la escuadra paralela a la horizontal. Ubicamos el punto 0 acá. Y el ángulo lo medimos siempre con respecto a la horizontal, siempre, ¿no? O sea, con respecto a esta línea. De aquí, 10, 20, ¿cómo es? 10, 20, 30, 39, bueno, es que está un poquito más. 38, marca acá, ¿sí? 38, 39. ¿Cierto? Entonces, 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Listo? Marcémoslo en 39. 39 grados. Entonces, 39 grados es la inclinación de esa línea con respecto a la línea horizontal. Si yo quiero hacer esto en porcentaje con la escuadra, entonces, sobre la horizontal, ¿cierto? Sobre la horizontal yo voy a medir 10 unidades. Entonces, 10 unidades sobre la horizontal. Profe, ¿Sí? yo puedo utilizar la horizontal de CH, o sea, sacar el ángulo, pero entonces tomando la horizontal desde abajo, no sé si me van a entender. Sí, acá. ¿Sí? Sí, es lo Exacto. mismo. Es lo mismo, sí. Ahí queda a depender. Digamos, si me preguntan CH o me pueden preguntar HC. ¿Sí? Pero es lo mismo. Aquí que miramos. Entonces, si yo digo CH, entonces la ubicaría aquí. Aquí me diría los 10, ¿cierto? Aquí voy a ubicar la línea porque esta está paralela a la horizontal, ¿cierto? Entonces aquí voy a ubicar 10 unidades desde aquí. Voy a medir 10. 10. Y es ahí. Le voy a colocar este color que había colocado acá. Sí, entonces ahí tengo mis 10, ¿cierto? 10. Y voy a trazar sobre la vertical cuántas unidades hay subiendo. Entonces, sobre la vertical. Ahí. ¿Sí? Entonces ahí está horizontal, vertical. Y esa es la que tiene que medir. ¿Sí? Entonces, sobre la vertical. Sobre la vertical, bueno, voy a medir cuántas unidades hay ahí. Hay ahí aproximadamente 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8. Entonces aquí hay 8. 8 unidades. 8 milímetros. Y acá hay 10. ¿Sí? Entonces sería las de altura sobre las horizontales por 100. Me daría más o menos aproximadamente 80%, ¿cierto? Entonces sería una pendiente en porcentaje de 80%. Pero si yo hago esto aquí al otro lado, esto, ¿sí? Ay, me queda al revés. Primero. Me queda al revés. Porque voy a colocar las 10 aquí en arriba. 10
y 8 subiendo. ¿Sí? Entonces ahí está lo mismo. Entonces este ángulo que hay acá también es de 39. Ay, este mismo está aquí de 39. Entonces da lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Entonces, que si la pregunta es CH, entonces, como nos preguntan acá, CH es negativo. 39. Negativo, ¿por qué? Porque va descendente. ¿Sí entienden el descendente acá? Va del techo al piso, ¿sí? CH. Si es HC, es ascendente, entonces sería positivo. ¿Sí es claro el concepto de pendiente? ¿Cómo? ¿No qué? Por el... Es que ascendente o descendente lo da sí. ¿Se ve más cómo está? Bueno, mire, el sentido de la flecha. ¿Sí ven la flecha? La flecha puede ir para este lado o al contrario, ¿cierto? Puede ir para este lado, ¿sí? Entonces, si la línea va hacia allá es de C a H, ¿cierto? Pero si la línea viene para este lado es de H a C, ¿sí? Es diferente. O sea, a usted le pueden preguntar la línea CH o la línea HC. ¿Sí? Ahí le pueden decir, preguntar, dígame la pendiente de la línea CH o dígame la pendiente de la pendiente de la línea HC. Es la misma línea, pero entonces la diferencia es como el orden en el que le están preguntando. Entonces, si es de C a H, es una línea que es descendente. Si es de H a C, es una línea que es ascendente. ¿Por qué es ascendente o descendente? Porque usted voltea esto, o sea, si usted coloca el piso, ¿cómo queda? Mira, aquí está el piso, ¿cierto? Mira, ahí está el piso. Cuando usted dice que es ascendente, pues cuando va de aquí, del piso al techo. O sea, usted dice que la línea va ascendente. Si usted mira para arriba, la línea es ascendente. Si usted pone la cabeza para arriba, es ¿sí? Ascendente. O sea, si usted mira hacia el techo. Pero si usted mira hacia abajo, hacia el piso, es descendente. ¿Sí? Entonces, en este caso, la línea CH, ¿sí? Aquí está CH, es descendente porque va del techo al piso. Entonces sería negativa. Cuando la línea es ascendente, es positiva, que sería de H a C. Entonces aquí, la auxiliar, esta auxiliar es como si ustedes estuvieran así, el piso acá y el techo acá. Entonces por eso es ascendente y descendente. ¿Sí? Bueno, ahora miremos el concepto de rumbo. Rumbo. Entonces el rumbo
El rumbo solo se mide es un sistema equivalente al sistema cardinal que lo voy a ubicar en superior, ¿cierto? Entonces yo voy a ubicar esto en superior. Siempre, siempre el rumbo lo medimos en superior, siempre se mide en la vista superior. Vamos a sacar este dibujito aquí al lado como para que... Aquí no necesitamos sobre la pendiente y eso. Entonces, vamos a ubicarlo siempre. Este sistema lo vamos a colocar en superior. Vamos a empezar. Línea CD. Entonces, ¿dónde van a mirar la línea? En superior. CD. Se van a ubicar en C, ¿cierto? Y van a colocar su sistema de referencia. Entonces, la línea CD va hacia el norte. Entonces, CD, norte. Pero, si les preguntan DC, ¿DC qué rumbo tendría? Al contrario, sur. ¿Por qué? Porque entonces se ubican acá. Voy a colocar eso en otro colorcito. A ver. Que se vea. Que se vea ese. Bueno, ahí se ve. Entonces yo voy a colocar ese sistema aquí en D, ¿cierto? Entonces ahí voy a ver que la línea DC va hacia el al sur, ¿cierto? Entonces aquí coloco el sistema de referencia, sur. Que se ve más, listo. La línea JK, entonces bueno, J y aquí K, ¿cierto? Es una línea que va, yo ubico acá el sistema, ¿no? Y en J va hacia el este. La línea EH, te voy a buscar la línea EH. EH, te voy a ubicar el sistema en E. ¿Listo? Aquí. Entonces,
¿hacia dónde va la línea EH? Hacia el norte, ¿cierto? Va hacia el norte. Entonces aquí debo colocar norte. ¿Cuántos grados? Entonces ahí yo voy a colocar cuántos grados hacia el este. ¿Sí? Esa es como la notación. Noreste, tantos grados. ¿Y cómo mido los grados? Con la escuadra de grados. La escuadra de grados la van a colocar acá, ¿cierto? Entonces van a colocar la escuadra de grados. Por eso yo le coloqué aquí esta escuadra norte. Entonces aquí como que vamos a medir con respecto a la punta de la escuadra, a la punta donde está el norte. Entonces vamos a mirar 10, 20, 30, 40, 45, 50, 51, 52, 53, ¿cierto? Entonces aquí hay 53 grados, entonces aquí van a ver 53 grados hacia el este. Norte, 53 grados hacia el este. Entonces ese es el rumbo de esa línea. Entonces, ¿qué van a colocar allá? Entonces aquí en su colocan norte 53 grados hacia el este. ¿Sí entienden eso? ¿Sí es claro? Tengo una pregunta. Señor. El rumbo se saca a partir de la línea que tiene el tamaño real, ¿cierto? No es necesariamente la línea, tiene que ser la única condición que para medir el rumbo de la línea es que la línea esté en superior. No tiene que estar en tamaño real, porque mire que ahí EH no está en tamaño real. Ah, no, esta sí, EH sí está en tamaño real. Pero la oblicua no, por ejemplo. La oblicua no está en tamaño real. No tiene que ser el tamaño real para la línea. Ahorita para el plano es diferente. O sea, va a ir como la clase hoy todo solo en... Entonces, no tiene que ser el tamaño real para la línea. Para el plano sí necesitamos que la línea esté en longitud real para medir el rumbo del plano. Pero ahorita vemos plano. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Entonces, listo. Una línea vertical no tiene rumbo. Entonces aquí por eso aparece no tiene rumbo. Una línea inclinada frontal que es la ME. Entonces se van y miran M y se ubican acá en donde está E, allá. Entonces es una línea que va hacia el oeste. ¿Sí? ME. Esa no está en longitud real. Sí, sí, es ME no está en longitud real. La línea LK. Entonces vamos a medir LK. Entonces L, coloca el sistema acá, norte, LK norte. Y la última que es la oblicua, que es la línea CH, que es la misma C. Entonces CH, van a ubicar el rumbo acá y por eso es que le da lo mismo, 53 grados. Si me preguntan HC, entonces CH, rumbo, es norte, 53 grados hacia el este. Pero si me preguntan el rumbo de HC, entonces, ¿qué va a cambiar? Que voy Sería hoy sur acá. y menos 53 grados, ¿no? No, no lleva signo, porque el signo me lo da la dirección. Sur, Ok. oeste, ¿sí? O sea, no tendría que llevar signo porque va hacia el sur, 53 grados, hacia el oeste. ¿Sí? No tiene signo, solo cambias la notación de la orientación que me da el sistema cardinal. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bien. Señor, Bueno, entonces llenen la tablita que tienen ahí
o pues, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Yo les dije que le dejan los espacios, entonces si quieren llenar la tabla, a ver si, y miden ahí con sus escuadras. Vamos a ver qué es el cuarto. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El rumbo siempre se mide sobre la superior, así no esté en longitud real? Así no está en longitud real, exacto. O sea, la condición en pendiente sí es vista de altura y que la línea esté en longitud real. La condición en rumbo es solo que la línea esté dibujada en superior, no más. Así no esté en longitud real. Bueno, hagámoslo con líneas hoy y dejémoslo de plano. A ver, voy a revisar. ¿Qué les dejo de...? Bueno, pongamos pausa mientras tanto para que no quede.